Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio. Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia, con Luz Manzano. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Un día más con ustedes aquí en Poliversia para llevarles una emisión más de lo que está ocurriendo en nuestro mundo fabuloso, en nuestro mundo mundial. Con ustedes, Luz Marina Manzano desde casita y nuestra querida Vicky en controles también desde casita representando a nuestro equipo de Ibero Radio. En este caso, el día de hoy, les quiero hablar un poco, hacer un tanto de análisis de lo que ha pasado en cuanto a las elecciones en estos últimos meses del año 2020. Y es que la democracia se ha visto en juego en distintos países en los últimos meses y vamos a hablar entonces en específico de 4 casos. El caso de Perú, el caso de Bolivia, el caso venezolano y finalmente, para dar cierre, el caso de cómo han quedado los resultados de las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo han sido los resultados de estas elecciones en el 2020? Vamos a ver rápidamente algunas noticias para poder entender primero cuál es el contexto, cuál es el panorama de estas elecciones, qué ha pasado en estos países, puesto que, como les digo, al parecer en América se tambalea la democracia. Por acá tenemos de bbc.com. Francisco Sagasti se convierte en el nuevo presidente de Perú, el tercero en una semana. Francisco Sagasti Hochlauer tomó posesión el martes como nuevo presidente interino de Perú, el tercer mandatario que tiene el país en poco más de una semana. Estamos hablando de lo que fue noviembre 2020. Sagasti asumió la presidencia un día después de que el Congreso aprobara con 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones su candidatura a presidir la mesa directiva del órgano. Ingeniero industrial de Lima será presidente hasta julio 2021, cuando está previsto que tome posesión el ganador de las elecciones generales del 11 de abril. La votación del Congreso se produjo en medio de la grave crisis política y social en el país tras la destitución, vacancia del presidente Martín Vizcarra la semana anterior y la posterior asunción del Poder Ejecutivo por parte del presidente del Congreso, Manuel Merino. La salida de Vizcarra y la entrada de Merino provocaron fuertes protestas ciudadanas que fueron reprimidas con violencia por la policía, dejando un balance de al menos 2 muertos y numerosos heridos. Tras estos sucesos, Merino renunció el domingo inmediatamente al cargo que había asumido hacía apenas 6 días y el Congreso peruano se reunió para tratar de elegir a un nuevo mandatario transitorio, pero su primera sesión con ese objetivo resultó fallida. En un segundo intento, Sagasti, de 76 años, fue elegido por el Congreso para presidir su mesa directiva y en consecuencia sigue el proceso de sucesión presidencial contemplado en la Constitución, que establece que el titular de ese poder asume la presidencia cuando no hay un mandatario. Un caso parecido al vacío de poder que se presentó efectivamente en Venezuela, cuando el que se encuentra en el área legislativa, en el Congreso Legislativo, entonces pasa a presidencia. El político de tendencia centroliberal fue consejero técnico del Banco Mundial y se convierte en el tercer presidente del país en una semana y el cuarto en menos de 3 años, tras la renuncia de Merino, la destitución de Vizcarra y la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski. Esto en el 2018. Hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de 2 jóvenes en protesta, así lo consideró Sagasti en el Congreso Unicameral tras ser aprobada la lista que encabezaba. No bastó la pandemia, la crisis económica, los problemas de inseguridad. Tuvimos que esperar la muerte de 2 jóvenes para que nos motive
nos invite a trabajar de una manera más decidida y lograr un desarrollo más justo y equitativo, así lo manifestó. Sagasti forma parte del único partido que votó en contra de la destitución del presidente Vizcarra y su trabajo ahora no será fácil, advierte la corresponsal de este periódico, Kathy Watson. Muchos manifestantes acusaron al Congreso de montar un golpe parlamentario al destituir a Vizcarra, apuntó esta periodista. Tendrá que encontrar la manera de brindar paz al país después de las protestas que dejaron 2 muertos y heridos más. La votación del Pleno del Congreso a favor de Sagasti fue recibida con aplausos en una céntrica plaza de Lima, mientras en otra parte de la ciudad sepultaban a los jóvenes víctimas de la protesta. Los jóvenes de la llamada Generación Bicentenario fueron uno de los grandes impulsores de las protestas callejeras estos días en contra de la destitución de Vizcarra, aunque no necesariamente a favor de este, pero sí en contra de su reemplazo por Merino. La iniciativa parlamentaria para destituir a Vizcarra, la 4ª moción de vacancia que presentó el Congreso peruano desde 2016, fue impulsada por las acusaciones contra el exmandatario sobre supuestos sobornos en su etapa como gobernador de la provincia sureña Moquegua. Vizcarra, que negó todas las acusaciones, asumió la presidencia en marzo de 2018 después de que el entonces presidente renunciara a su cargo entre acusaciones de corrupción y tras afrontar 2 mociones de vacancia del legislativo. El propio Vizcarra había enfrentado otro juicio político hacía solo unos meses. En septiembre, si bien en aquella ocasión no se lograron los apoyos necesarios para aprobarlo. Tras la destitución, el entonces mandatario criticó duramente la acción tomada por el Congreso en medio de la grave crisis del coronavirus y consideró que la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien va a tomar o que cada quien ha tomado y que cada quien toma. Así, en el legislativo, señaló entonces Vizcarra, no se impuso la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo, quien aparentemente se olvidaron de a quién representan. Fuertes declaraciones, esto es lo que ha ocurrido en una movilización continua prácticamente de poder en pocos días en Perú, y vamos a hacer un poquito más de análisis sobre esta situación peruana que ha movilizado a los peruanos en la calle, incluso puesto que lamentablemente hay acusaciones de corrupción y de sobornos para los que han dejado el poder y por ello tienen este nuevo presidente. Esta nota es de bnaamericas.com. Elecciones en Perú serán claves para futuras decisiones de inversión. El golpe de la pandemia del COVID-19 va a implicar para Latinoamérica un importante retroceso económico y dentro de la región, Perú será uno de los países con el peor desempeño en 2020. El riesgo de un rebrote está latente en el corto plazo y la efectividad de cada gobierno para vacunar a buena parte de su población será clave para determinar la rapidez de la recuperación económica. Si bien Perú tiene la ventaja de contar con un mayor espacio fiscal que varios de sus vecinos y con la credibilidad demostrada con la última emisión exitosa de bonos a tasas históricas, los últimos sucesos políticos, las actitudes populistas del Congreso y las elecciones de abril han despertado incertidumbre y se prevé que la inversión será débil, al menos en la primera parte del 2021. En este caso, el vicepresidente de analista senior de Moody's Investors Service conversa con BN Américas, en este caso este periódico, sobre los actuales riesgos que representa la economía peruana. Según las proyecciones de la agencia, esta se contraerá 12.3% en 2020 y repuntará 9.2% en el 2021, por debajo del 11% estimado por el Banco Central, pues toma en cuenta la incertidumbre del proceso electoral. En este caso, el señor Reuche prevé que la incertidumbre puede afectar proyectos grandes de infraestructura y minería, además de otros a mediano plazo. Esto es lo que está ocurriendo en referencia a la economía peruana, una de las razones fundamentales por las cuales está habiendo movilización política en Perú, y es que efectivamente Perú, en cuanto a la economía, ha sido uno de los países que más ha logrado movilizarse, repuntando algunas cifras. Sin embargo, lamentablemente, insisto, hay acusaciones de sobornos, de
corrupción, y por ello hay crisis política aún y cuando ya en diciembre de 2020 tienen un nuevo presidente, se encuentran en una inestabilidad política actualmente. Y otro que se encontró en inestabilidad política y que todavía vamos viendo cómo se van estabilizando los distintos elementos que conforman la política es Bolivia. Vamos entonces a ver algunas noticias de lo que ha ocurrido en Bolivia, puesto que hay algunas disidencias, han pasado algunas ocurrencias, por decirlo así, algunas situaciones que dan mucho que pensar y que por supuesto hay que analizar para comprender cómo después de casi 15 años de un gobierno que buscaba el socialismo del siglo XXI con Evo Morales, ahora hay otras elecciones, pero ellos regresaron otra vez a el ala izquierda de la política, aunque fuera con otro representante. Y esto parece que se debe más que todo a que este representante político, del cual vamos a platicar también, ya había tenido una buena ejecución, un buen comportamiento político en cuanto a finanzas. Entonces se dice que el pueblo boliviano es inteligente y a pesar de que volvió a votar por la izquierda, pues está buscando una mejoría en su economía conforme al comportamiento que ha tenido este nuevo presidente ahora boliviano. Sin embargo, DW.com nos dice que Bolivia regresará a las urnas en marzo del 2021. La convocatoria a los comicios locales debe realizarse en las 48 horas posteriores a la posesión del presidente del país y las elecciones en los 120 días posteriores a definición de la fecha según su Tribunal Supremo Electoral, quien anunció que las elecciones subnacionales en las que se elegirán gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales se realizarán entonces el 7 de marzo del próximo año. Así, se detalló que en los comicios locales se elegirán a 9 gobernadores, 1 por departamento, unos 337 alcaldes, de los que 5 se escogerán mediante los procedimientos propios de las poblaciones indígenas, junto a más de 270 legisladores departamentales y más de 2.000 concejales. Algo que distinguirá a este proceso es que nuevamente se habilitará un periodo de inscripción ciudadana ahorita en diciembre, del 3 al 17 de diciembre, para el registro de las personas que hayan cumplido 18 años hasta la fecha de la elección o de quienes hayan cambiado de sitio de residencia. El presidente del ente electoral también mencionó que se continuará con la depuración de las personas fallecidas para contar con un padrón electoral sólido. Esto es lo que se presenta, lo que se proyecta para el 2021. Y vamos con otra nota de este mismo periódico que nos dice: Luis Arce investido como presidente de Bolivia. Y esta nota nos va a decir que el economista de izquierda, como les comentaba, Luis Arce, sucesor al frente del partido Más Movimiento al Socialismo del exmandatario Evo Morales, asumió el domingo 8 de noviembre del 2020 la presidencia de Bolivia. La investidura para presidir el país los próximos 5 años fue en un acto realizado en el Congreso Bicameral de La Paz, después de haber ganado las elecciones generales el pasado mes en primera vuelta con un contundente 55% de los votos. Iniciamos una nueva etapa en la historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todos y todas, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro gobierno busca reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz, declaró Arce en su discurso tras ser juramentado. El vicepresidente Aymara David Choquehuanca, investido previamente en el cargo, fue el encargado de tomar el juramento al nuevo mandatario ante la presidencia de los nuevos parlamentarios e invitados especiales, como el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Colombia y Uruguay. La asunción de Arce, exministro de Economía de Morales 2006-2019, marca el retorno al poder del movimiento al socialismo, tras la renuncia del exmandatario en junio del 2019, en medio de una fuerte convulsión social tras unas discutidas elecciones.
Horas antes de asumir la presidencia, confió en las redes sociales en mejorar las relaciones tras la elección de Joe Biden con Estados Unidos, con quien las relaciones diplomáticas están rotas desde que en 2008 se expulsara a sus respectivos embajadores. Con un nuevo gobierno auguraremos mejores relaciones que se traduzcan en bienestar de nuestros pueblos, escribió Arce en su cuenta de Twitter. También en esta red social aprovechó para decir que Bolivia inicia un nuevo tiempo. Interesante, pues, como les comento, a pesar de ser de izquierda, pareciera que este personaje tiene otra visión diferente a lo que ha sido Evo Morales, y esto es lo que se ha comentado al menos en los medios de comunicación. Otra nota que también puede ser interesante para comprender el contexto boliviano, dice: Evo Morales volvió a Bolivia tras casi un año en el exilio. El expresidente boliviano cruzó la frontera con Argentina, donde llevaba desde diciembre del año 2019. Morales cruzó desde la Argentina la frontera en la localidad boliviana de Villazón, donde le esperaba el multitudinario recibimiento. El expresidente boliviano fue despedido con un acto masivo en La Quiaca, en el lado de Argentina, país en el que estuvo desde el 12 de diciembre pasado, previo paso por México tras dejar un mes antes Bolivia, a donde vuelve un día después de que haya retomado el poder su partido, el Movimiento al Socialismo. Al acto asistió el presidente argentino Alberto Fernández, quien lo despidió antes de cruzar a Bolivia, donde iniciara una caravana hasta llegar el miércoles a Chimoré. Chimoré fue el lugar desde el que el 11 de noviembre de 2019 salió hacia México, tras anunciar el día antes que renunciaba a la presidencia de Bolivia, forzado, según dijo, por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras. Evo Morales había sido declarado vencedor de las elecciones de octubre de ese año para un cuarto mandato consecutivo, pero le fueron anuladas entre denuncias de fraude a su favor que siempre ha negado. Una Bolivia distinta, nos explica esta nota, y dice, con esta pregunta, buscando la respuesta, dice: el exmandatario vuelve a su país después de que el MAS haya recuperado el poder con Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia, tras ganar las elecciones generales de este mes, en este caso de octubre, con una amplia mayoría del 55.1% de los votos. Además, la justicia boliviana retiró días atrás una orden de aprehensión que pesaba en su contra en uno de los procesos judiciales iniciados a instancias del anterior gobierno interino de Jeanine Áñez, aunque aún siguen abiertas varias causas. Evo Morales tiene previsto pernoctar en esta jornada en la localidad andina de Uyuni para proseguir hacia Orinoca, su localidad natal, y llegar a Chimoré, en la zona cocalera, donde inició su carrera política y donde sigue siendo presidente de las federaciones de productores de la hoja de coca. Esto es lo que se explica en referencia a la situación del exmandatario Evo Morales, que generó crisis política, y no solamente para Bolivia, sino a nivel regional, puesto que se exilia de Bolivia, llega a México y se retira a Argentina, estando allí hasta apenas cuando regresa al mandato su partido, el partido de El MAS. Es compleja la situación, puesto que Jeanine Áñez había hecho también una labor interesante, pero pues son los muchos contras, los muchos dimes y diretes en cuanto a lo que desea el pueblo boliviano, y al parecer la derecha no se pudo instaurar y regresó la izquierda, en este caso con este nuevo personaje de Luis Arce. Esto es lo que ha ocurrido en las elecciones bolivianas. Mucho que decir, puesto que queda en evidencia que el pueblo boliviano, que además tiene una mayoría de población indígena, tiene una forma de ver su gobierno, una forma de ver lo que desea para su país desde la visión histórica de izquierda, aunque le reclamó, y sí se vio en protestas, a el señor Evo Morales un gobierno que ya estaba viciado por el tiempo de casi 15 años en el poder, que ya debía de alguna u otra forma salir de la presidencia.
Vamos con las elecciones venezolanas, que también tienen que ver con una historia de izquierda, con una historia que también se ha viciado, en la que también se ha viciado el poder político, ejecutivo, el poder de un mandatario que en estos momentos es ilegítimo para el pueblo venezolano, puesto que las elecciones de mayo del 2018 han sido totalmente cuestionadas. Entonces, se sabe que tenemos en Venezuela, y lo digo por ser de origen venezolano, casi 20 años con un poder de izquierda al mando desde el inicio del señor Chávez y que actualmente se encuentra muy cuestionado con el equipo de trabajo del señor Maduro y que ha tenido recientemente unas elecciones parlamentarias para sacar al único poder en estos momentos, sacar del poder al único esquema o la única área que le queda a la oposición venezolana, que es la Asamblea Legislativa. Ha habido elecciones legislativas recientemente el 6 de diciembre en Venezuela y han quedado cuestionadas no solamente a nivel nacional, sino internacional. Se dice que no participó ni el 15% de la población. Vamos a ver qué nos dicen las notas periodísticas para comprender entonces cuál es el contexto a días de esta elección, que además se contrapone con lo que han llamado la consulta popular, que sí es a nivel internacional, puesto que es por internet, que ha propuesto el presidente interino, el señor Juan Guaidó. Vamos con esta nota de diariojurídico.com y dice: manifiesto sobre las elecciones venezolanas del 6 de diciembre del 2020. Y dice: en defensa del Estado Democrático de Derecho, manifiesto sobre las elecciones venezolanas del 6 de diciembre de 2020. La Asociación Mundial de Juristas, o World Jurist Association, es una organización no gubernamental que reúne a presidentes de tribunales, magistrados, jueces, funcionarios de gobierno, profesores de derecho, abogados, notarios, registradores, estudiantes y profesionales relacionados con las leyes de más de 140 nacionalidades. Tras las elecciones llevadas a cabo el 6 de diciembre en Venezuela, la Asociación Mundial de Juristas emitió el siguiente comunicado: la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela debe preservarse para proteger los derechos humanos. Nosotros, juristas de diversos lugares del mundo, estimamos que las próximas elecciones parlamentarias venezolanas del 6 de diciembre de 2020 carecen de las garantías necesarias contempladas en el derecho internacional para que puedan considerarse unas elecciones válidas. Fundamos este juicio en los siguientes datos y argumentos: requisitos democráticos para que unas elecciones puedan considerarse válidas en derecho. Y dice que las elecciones periódicas como expresión de una voluntad popular en la conformación de los poderes del Estado son un elemento esencial de la democracia, siempre que cumplan los requisitos necesarios para que puedan ser consideradas libres y justas, conforme a las normas internacionales. Para cumplir con dicha exigencia, los Estados deben adoptar disposiciones legislativas y medidas necesarias en 3 ámbitos de actuación: en relación con los derechos humanos y el válido ejercicio del derecho de sufragio, en relación con el procedimiento electoral y el respeto y la garantía de los derechos humanos de quienes se encuentren en el territorio del Estado y sometidos a su jurisdicción. Es una condición imprescindible en todo proceso electoral democrático. Esta nota es mucho más extensa, pero a grandes rasgos lo que nos explica es que los juristas de estos 144 países están dando un manifiesto acerca de que las elecciones venezolanas del 6 de diciembre han sido totalmente ilegítimas, no tienen validez ni dentro del país ni fuera del mismo. Esto es lo que nos dice este manifiesto. Vamos con otra nota y esta es de Deutsche Welle, dw.com. Dice: elecciones legislativas en Venezuela, entre apatía y legitimidad cuestionada. Las elecciones parlamentarias en Venezuela han sido cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional. Este periódico habló con expertos para poner en contexto el panorama electoral actual en Venezuela. Indira Alfonso, la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, anunció con entusiasmo que todo estaba listo para las elecciones.
Pero en las calles no se vio el entusiasmo electoral de otros años en el cierre de campaña. Sin duda, la pandemia ha sido un factor que contribuye a la falta de interés del electorado. Pero aún un factor más relevante es la oposición. En este caso, es la posición de los diputados opositores que continúan apoyando a Juan Guaidó y cuyos partidos no van a participar en las elecciones parlamentarias por tildarlas de fraude. Los países que apoyan la oposición tampoco reconocerán los resultados de estas elecciones, asignando poca credibilidad al proceso, por lo que se estima que la abstención podría alcanzar un 70%. Las pasadas elecciones parlamentarias de 2015 registraron una alta participación de un 73.62%. Las elecciones parlamentarias no solo están enmarcadas en tiempo de pandemia, sino que en Venezuela también hay una severa crisis humanitaria compleja, además de 3 años de hiperinflación, colapso de los servicios públicos y una aguda escasez de gasolina que mantiene a miles de personas haciendo filas de horas y días para poder cargar combustible. Son varias las irregularidades que enmarcan estas elecciones que se realizan con el propósito de recuperar el Parlamento en nombre del chavismo y legitimar los procesos electorales que desde el 2018 están siendo cuestionados por evidencias de fraude. El periodista político Pedro Pablo Peñalosa indica que la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, decide no participar porque precisamente se cuestiona el desempeño del CNE, del Consejo Nacional Electoral, y su nombramiento. Hay que recordar que este CNE no se escogió según lo establecido en la Constitución, sino que se pasó por encima al Parlamento y el chavismo lleva este proceso de designación al Tribunal Supremo de Justicia, de manera que determina imponiendo un CNE a su medida. Claramente, uno de los problemas que tiene esta elección viene de este CNE, que no es considerado un árbitro imparcial. Peñalosa considera claro que no están dadas las condiciones para una elección transparente, comenzando por la ausencia del sector más importante de la oposición encabezada por Juan Guaidó. Hay que recordar que participan partidos que han sido intervenidos judicialmente por el mismo TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia del chavismo, por lo que no puede considerarse que sean representativos de la oposición. En consecuencia, afirma que Maduro marcha sin enemigos en este proceso. Lo que se espera es que tenga una mayoría de los 2/3, dado que prácticamente corre solo. A su juicio, esta elección ha sido diseñada para desplazar a la oposición, para liquidar a Juan Guaidó, a los principales partidos de la oposición venezolana. Ese es el plan del chavismo, arrasar con la oposición. No por casualidad se está anunciando persecución judicial. Dentro del factor internacional se dice que la convocatoria a las elecciones parlamentarias ha sido cuestionada por gran parte de la comunidad internacional. La Unión Europea, la OEA, el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima han manifestado su rechazo. En un intento por legitimar el proceso, Nicolás Maduro ha anunciado que habrá más de 300 expertos internacionales quienes observarán el proceso electoral, lo cual no fue cierto. Sin ofrecer mayores detalles, dijo que esos expertos provenían de los más importantes institutos de desarrollo de técnica electoral de América Latina y el Caribe. Extraoficialmente se reconoció que entre los observadores se encuentran miembros de la CEPAL, representantes de Rusia, Turquía y el Grupo de Puebla. Casualmente, y vale la acotación, grupos totalmente de izquierda y totalmente afiliados, afianzados en alianza a el gobierno madurista. Torres agrega que la sociedad venezolana es una sociedad dividida. Hay unos que plantean la urgencia de participar porque creen en la buena fe de los representantes del gobierno, mientras otro sector de la oposición rechaza abiertamente la participación porque considera un proceso amañado, manipulado. Esto multiplica la tensión interna que vive Venezuela y que se ha expandido a nivel internacional por cuanto el gobierno, en efecto, busca un proceso de legitimación internacional y quizá estas elecciones le caerían como anillo al dedo. A juicio del internacionalista, el hecho de que la Unión Europea, Estados Unidos y la OEA no reconozcan el proceso electoral genera una mayor tensión. Hay varios actores internacionales que se mueven en Venezuela. Unos intentan legitimar el gobierno de Maduro y otros el gobierno interino de Juan Guaidó, pero en la perspectiva de que sirva a los intereses de múltiples actores que se mueven a nivel global. Interesante esta nota, bastante imparcial, da un panorama claro de la situación
en cuanto a lo que han sido las elecciones legislativas en Venezuela. Vamos a entender también entonces el tema de la consulta popular que está promoviendo a nivel nacional e internacional el señor Juan Guaidó para deslegitimar aún más el fraude o para deslegitimar las elecciones parlamentarias que se convirtieron en un fraude en diciembre 2020. Pues vamos con infobae.com y dice: Estados Unidos apoyó la consulta popular promovida por Juan Guaidó tras el fraude electoral en Venezuela. El secretario de Estado Mike Pompeo ratificó el apoyo del país norteamericano al presidente interino. Dijo que los venezolanos tendrán ahora la posibilidad de expresar su descontento con el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos sigue apoyando al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano en su lucha por restablecer la democracia de su país. Del 7 al 12 de diciembre, el pueblo venezolano tendrá la oportunidad de expresar su opinión sobre el ilegítimo régimen de Maduro a través de la consulta popular. Esto lo sostuvo Mike Pompeo en un comunicado difundido por el Departamento de Estado titulado Estados Unidos aplaude la consulta popular del gobierno interino. El gobierno de Estados Unidos condenó el pasado lunes, el pasado 7 de diciembre, posterior a ese 6 de diciembre de esas elecciones parlamentarias, las elecciones fraudulentas convocadas por el chavismo en Venezuela. Al hacerlo, reafirmó que continúa reconociendo a Guaidó como el presidente interino del país caribeño. Ahora Pompeo llamó a los ciudadanos a participar del proceso consultivo promovido por la Asamblea Nacional presidida por Guaidó. La consulta se celebra bajo la autoridad de la Asamblea Nacional legítima y de acuerdo con la Constitución venezolana. Proporciona entonces una plataforma para que los venezolanos, incluidos los que se ven obligados a huir al extranjero, bajo amenazas de persecución, tortura o muerte, exijan elecciones presidenciales y legislativas libres y justas. Es una oportunidad para expresar su apoyo a la transición a la democracia en Venezuela y rechazar las elecciones legislativas fraudulentas del régimen, así lo expresó Mike Pompeo. Interesante, pues esta es la postura que se ha dado con referencia a la consulta popular, que no solamente busca dejar más en cuestionamiento las elecciones legislativas del 6 de diciembre, sino además tiene las preguntas adecuadas desde este humilde punto de vista para rechazar el gobierno ilegítimo del señor Maduro, buscar además la ayuda internacional en la comunidad internacional para las acciones pertinentes para poder buscar un nuevo mandato, un nuevo gobierno dentro del país venezolano. Esto es lo que se tiene para lo que ha sido una semana totalmente electoral, esta segunda semana de diciembre del 2020 para Venezuela. Y vamos a cerrar con Estados Unidos, nada más y nada menos, las elecciones más llamativas, más relevantes, las más nombradas, las más buscadas en cuanto a lo que ha sido la navegación en Internet en los últimos meses y semanas, puesto que se habla de un líder mundial que ciertamente, aun cuando ya no es el líder militar y el líder económico a nivel mundial como lo fuera hace apenas unos años, puesto que China ha hecho una guerra fuerte en cuanto a términos económicos, ciertamente Estados Unidos sigue siendo un líder para el mundo, y estas elecciones de noviembre de 2020 han sido bastante representativas y bastante llamativas, puesto que no han sido claros los resultados. Cuando se dijo que había quedado como ganador el señor Joe Biden, el señor Donald Trump, a través de la legalidad, buscó impugnar estas elecciones y ha buscado revertir los resultados para intentar quedarse en el poder a partir de enero 2021. Sin embargo, luego de que se han hecho investigaciones y pasado, como bien esperábamos, el 8 de diciembre, en el cual el área judicial del país norteamericano iba a emitir algunas declaraciones, pues se tienen ya algunas ideas en consecuencia de cómo va a ser el panorama 2021 para Estados Unidos. Vamos a leer un par de notas para entender el contexto. Y nos dice elpaís.com: la ofensiva judicial de Trump para revertir las elecciones se estrella en el Supremo. El alto tribunal rechaza la demanda del equipo del presidente para anular los resultados, específicamente en Pensilvania.
el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la demanda presentada por miembros del Partido Republicano para anular los resultados ya certificados en Pensilvania, que dan como ganador a Joe Biden. Desde la noche electoral del 3 de noviembre, Donald Trump puso sus esperanzas en el más alto órgano judicial de mayoría conservadora para disputar los resultados de los comicios. La primera decisión del tribunal no es favorable para el republicano, que insiste en que las elecciones estuvieron amañadas. Los jueces del Supremo votaron a favor de no bloquear un fallo del Tribunal de Pensilvania que rechazó una demanda de los republicanos sobre los votos por correo. Los demandantes, encabezados por el progresista republicano Mike Kelly, pidieron al tribunal estatal que anulara los 2.5 millones de papeletas enviadas por correo que consideraban irregulares o que ordenara a los legisladores estatales que eligieran ellos, independientemente del voto popular, a los compromisarios que acudirán en nombre del Estado a la cita del 14 de diciembre, cuando el colegio electoral votará el próximo presidente estadounidense. Este escenario era un intento de subvertir el proceso democrático, según alegaron los abogados que representaron al estado de Pensilvania, desoyendo el sentido del voto de los ciudadanos de Pensilvania. La decisión del Supremo publicada consistió en una sola frase apoyada de manera unánime: la solicitud de una medida cautelar presentada al juez Samuel Alito y por él remitida al tribunal ha sido denegada. Los demandantes buscaban que los magistrados interpusieran una orden dirigida a los funcionarios de Pensilvania para detener el proceso de certificación de los votos o anular cualquier acción ya tomada, mientras los republicanos continúan presentando nuevas demandas y apelando las desestimadas en los tribunales de apelaciones estatales. El gobernador demócrata del estado, Tom Wolf, ya certificó la victoria de Biden y los 20 electores se reunirán el 14 de diciembre para votar a favor de el demócrata. Esto es lo que está ocurriendo para el señor Donald Trump en Texas. Y también dice que el fiscal general en Pensilvania, y también dice que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda ante el Tribunal Supremo para impugnar los resultados de las elecciones en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin por incumplimiento de la legislación electoral y por aprobar cambios de última hora relacionados con el voto por correo, medidas que se tomaron para facilitar la participación en medio de la pandemia de coronavirus sin poner en riesgo a los votantes. Paxton, un gran defensor de Trump, ha acusado a los 4 territorios que le dieron el triunfo a Biden de haber inundado a sus ciudadanos con solicitudes y papeletas ilegales. La demanda busca impedir que los electores de los estados voten el 14 de diciembre acorde a las papeletas ilegales y constitucionalmente contaminadas. No hay evidencia que demuestre tales acusaciones. Este es el panorama, insisto, desde el punto de vista legal para lo que ha sido el intento de revertir las elecciones ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por parte del señor Donald Trump. Vamos a observar una última nota y esta es de bbc.com. Dice: elecciones en 2020 en Estados Unidos, ni los medios ni Trump, quien decide realmente el ganador. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos todavía no tienen un ganador oficial, aunque Joe Biden le dice ampliamente al presidente electo, le dicen ya ampliamente el presidente electo de ese país. Así es desde el pasado sábado 7 de noviembre, según las proyecciones de resultados. El aspirante demócrata sobrepasó la cifra de 270 votos del colegio electoral necesarios para llegar a la presidencia. Y Biden pronunció ese mismo día su discurso de victoria, precedido por la vicepresidenta electa Kamala Harris. Desde entonces ha comparecido públicamente en distintas ocasiones para hablar de sus planes de gobierno. Sin embargo, esas proyecciones sobre quién es el presidente electo que hacen los grandes medios con el trabajo de expertos han venido acompañadas tradicionalmente del reconocimiento por parte del candidato perdedor. Pero este año el presidente Donald Trump no ha reconocido la derrota y su equipo de campaña ha presentado una serie de demandas legales en varios estados clave para disputar los resultados. Recordemos entonces, en alguna emisión anterior de Poliversia ya platicábamos sobre cómo los medios de comunicación han tenido un papel fundamental en dar como ganador al señor Joe Biden.
la única oportunidad, el único recurso que le quedaba al señor Donald Trump para poder evidenciar si efectivamente había ganado esta elección, pues era el Tribunal Supremo. Esta elección sigue en cuestionamiento. El Tribunal Supremo, al parecer, ya está emitiendo algunos resultados, como bien escuchamos con respecto a Pensilvania, y se sigue revisando en los demás estados, pero también pudimos observar que va a haber otra votación el 14 de diciembre, por lo cual sigue en disyuntiva cómo va a quedar el panorama para enero 2021 en cuanto a quién será el presidente de los Estados Unidos. Hay una tendencia, al parecer, hacia el señor Joe Biden. El señor Donald Trump dará entonces sus últimos pasos, en caso de ser así, para poder, sea para despedirse de la Casa Blanca o para intentar quedarse una vez más en el poder. Esto es lo que está ocurriendo en referencia al panorama actual de las elecciones en Estados Unidos. Muy complejo el panorama. Quien decide realmente quién se queda como presidente de Estados Unidos, pues por supuesto es el pueblo estadounidense, por lo cual vamos a esperar, seguimos en espera de este diciembre de 2020 y esperamos entonces que en próximas emisiones de Poliversia en el 2021 podamos seguir haciendo análisis de lo que ocurrió con respecto a las elecciones tan importantes de Estados Unidos y quién será entonces, cómo va a quedar cómo van a quedar esos resultados, quién va a ser el presidente de Estados Unidos desde el año 2021 en los 4 años subsiguientes. Agradecidas entonces por una oportunidad más para poder hacer análisis de cuál es el panorama para América en cuanto a las elecciones 2020. Por supuesto, enviamos un cordial saludo al equipo de Ibero Radio. Agradecemos a la Universidad Iberoamericana por un semestre más para poder acompañar en este maravilloso espacio. Les enviamos un cordial saludo, Luz Marina Manzano, desde casa. Esperamos también que tengan una excelente Navidad, a pesar de todas las dificultades de lo que ha sido el año 2020, un año bastante controversial en pandemia, que nos ha mantenido en casita por cuarentena, pero agradecemos a Dios sobre todas las cosas, porque continuamos un día más, una semana más, un mes más y al parecer un año más para seguir adelante con nuestros proyectos, con nuestras ideas, por una lucha, con unas ideas por un mundo mejor. Muchísimas gracias, esperamos que tengan una feliz Navidad, un feliz año nuevo y les enviamos saludos, Luz Marina Manzano desde casita y nuestra querida Vicky en controles desde casita. Que tengan una feliz Navidad y un feliz año nuevo. ¡Hasta luego! Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano. Ibero Radio. Conectados con tu mundo.